Bendiciones a todos mis hermanos. En esta hora quiero compartir con ustedes una reflexión que se titula Disfrutando del vino nuevo. Y esta reflexión tiene que ver con el pasaje que vamos a ver en Mateo capítulo 9, en los versículos del 14 al 17. Y vamos a leerlo. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque de tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esto es una historia muy peculiar. A mí en lo personal, este texto, este pasaje del Señor Jesús me agrada mucho, porque demuestra ese rompimiento de paradigmas viejos que tenían los fariseos. Es uno de estos pasajes donde Jesús revela realmente cuál era su propósito, donde Jesús habla de las cosas que realmente vino a enseñar, lo que él vino a traer a este mundo. Y es importante este pasaje también, porque aquí podemos ver cómo Jesús, aún ofreciendo cosas buenas, cosas nuevas a los hombres, hay personas que persisten en quedarse con lo viejo. Hay personas que persisten en quedarse con lo que está atrasado. Hay personas que persisten en quedarse con aquello que ya no tiene propósito, quizás algo que en algún tiempo tuvo propósito, pero que ya en el día de hoy, en la actualidad, ya no cumple propósito. Porque resulta que cuando las cosas pierden su propósito, pierden su razón de ser, realmente no hay por qué seguir insistiendo con ellas, no hay por qué seguir utilizándolas cuando ya algo pierde su propósito. Y podemos poner, por ejemplo, una herramienta desgastada, un martillo, un machete ya sin el filo, realmente pierde su propósito, pierde funcionalidad, porque ya hay cosas que por mucho tiempo pudieron haber sido usadas, pero ya una vez que estas herramientas están desgastadas, entonces bueno, ya no hay razón por qué seguirlas utilizando. Seguirlas utilizando significa estar desgastándose, estar pasando, como decimos por acá los cubanos, estar pasando mucho más trabajo. Y esto era lo que estaba pasando, y lo que Jesús quería enseñar a través de este pasaje. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Bueno, si leemos algunos textos antes, ya Jesús había elegido a Mateo como uno de sus discípulos. ¿Y quién era Mateo? Bueno, Mateo era un publicano, era un recaudador de impuestos, a los cuales los judíos realmente odiaban a muerte, odiaban mucho, porque eran estos publicanos, estos recaudadores de impuestos, eran judíos, pero que estaban al servicio de Roma, y eran los que recogían los impuestos de los judíos para dárselo
a los romanos, y por esta razón los odiaban mucho. Los mismos judíos eran odiados por el mismo pueblo judío, pero pasó algo nuevo, pasó algo novedoso que nunca había ocurrido, y era que Jesús escogió a este publicano, a este recaudador de impuestos llamado Mateo, para que fuera uno de sus discípulos. Y ahí aparecieron los fariseos a criticar al Señor, a inquirir al Señor, diciéndole: ¿por qué come? Ahí en el versículo 11, en el mismo capítulo 9, versículo 11, dice: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, escuchen bien lo que dijo el Señor, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vemos como ya desde este pasaje, ya Jesús está enseñando acerca de lo nuevo que Él venía a traer, del nuevo mensaje, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades para los pecadores, para aquellos que se pierden. Pero los fariseos no. Los fariseos aún continuaban con la antigua idea vieja de lo que era del pasado, de lo que era por la ley de Moisés, que ellos simplemente no podían aceptar que un hombre, un publicano, un pecador, fuera escogido de entre los discípulos del Maestro. Y aquí viene otra situación, y era que los discípulos, y en este caso no solamente los fariseos, en este caso eran los discípulos de Juan. No eran solamente, ya no son los fariseos solamente los que criticaban a Jesús, sino también los mismos discípulos de Juan. Los discípulos de Juan venían ya con una mentalidad atrasada, una mentalidad antigua, una mentalidad que pertenecía a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, a costumbres ya antiguas, y estaban desconociendo de que Jesús venía con algo nuevo, con esperanzas nuevas. Y entonces los discípulos de Juan tuvieron una preocupación con Jesús y le dijeron: Señor, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan? ¿Y por qué los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces el Señor le respondió: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces Jesús lo que estaba refiriendo era algo simple, algo lógico. Si el Maestro, el Hijo de Dios, el Mesías, estaba con sus discípulos, ellos no tenían ninguna necesidad de ayunar. ¿Por qué? Porque precisamente el ayuno es para encontrarse con Dios. El ayuno es para tener intimidad con Dios. Entonces, en ese momento los discípulos de Jesús no necesitaban ninguna intimidad, porque el esposo de las bodas, tomando esta ilustración que el mismo Jesús utilizó, el esposo de las bodas estaba allí. Todavía no les había sido quitado, estaba allí con ellos. Ellos no tenían ninguna necesidad de ayunar porque el Mesías estaba allí con ellos y ellos estaban gozando con su compañía. Pero el Señor también les dijo: pero va a haber un día donde el Hijo del Hombre les será quitado. Entonces el esposo
tomando esta ilustración de la boda, el esposo le será quitado, entonces ahí sí van a tener deseos, van a tener necesidad de ayunar, pero mientras el maestro esté con ellos, ellos no necesitan ayunar. Ahora el Señor les revela y les refleja a los fariseos y a los discípulos de Juan, les revela algo mucho más profundo. Y ahora les pone otra ilustración que revela una verdad mucho más profundo y les dice: nadie puede poner un remiendo nuevo en paño o en vestido viejo, porque entonces el remiendo nuevo tira el vestido viejo y lo rompe. Al final no arregla el problema. Y también le refirió el tema con el vino, esta misma comparación con el vino, entre lo nuevo y lo viejo. Dice: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces cuando el vino comienza a fermentar, rompe el odre viejo y lo uno y lo otro se pierden. El odre viejo se rompe y el vino se termina derramándose, desparramándose. Entonces el Señor recomienda echar el vino nuevo en odres nuevos. Así dice el Señor que lo uno y lo otro se conservan. Vean, hermanos, la gran diferencia entre cuando lo nuevo y lo viejo se juntan y lo nuevo se junta con lo nuevo. Cuando se junta, en los dos casos, cuando se junta lo nuevo con lo viejo, o se trata de resolver un problema juntando lo nuevo con lo viejo, siempre hay pérdida. Hay pérdida. Una de las dos cosas se pierde. En este caso, cuando se junta lo nuevo con lo viejo, las dos cosas se pierden. En el caso del vestido, el vestido viejo al final no termina rompiéndose más aún, y el remiendo nuevo termina por inutilizarse, por perderse. Lo mismo ocurre en este caso con el vino. Cuando se junta el vino nuevo en el odre viejo, lo uno y lo otro se pierden, porque el vino nuevo pasa por un proceso de fermentación muy fuerte y termina reventando el odre viejo, que en esa época los odres eran tinajas o vasijas hechas de barro, y que fácilmente el proceso de fermentación podía romperlos fácilmente, y mucho más cuando estos odres ya tenían mucho tiempo, estaban viejos, estaban gastados. Entonces, ¿cuál es la solución en los dos casos? En los dos casos es juntar lo nuevo con lo nuevo. Cuando se junta lo nuevo, el vino nuevo en este caso, en el odre o en la vasija nueva, entonces dice el Señor que lo uno y lo otro se conservan. Y esto es tremendo, esto es un principio tremendo, hermanos, porque originalmente aquel Señor se estaba refiriendo, en el sentido original, pudiéramos comparar esto con muchas cosas, pero vamos a partir de el mensaje que estaba dando, que el Señor estaba dando originalmente. ¿Qué mensaje le estaba dando a los fariseos y a los discípulos de Juan? ¿Qué le estaba enseñando con esta ilustración exactamente Jesús a los fariseos? ¿De qué estaba hablando el Señor? Pues el Señor estaba hablando del nuevo pacto que Él venía a establecer para los hombres, para los pecadores. El nuevo pacto en su muerte, el nuevo pacto por medio de su sangre en la cruz. Se estaba refiriendo precisamente a cómo las personas deberían asumir
este nuevo mensaje, esta nueva enseñanza de perdón y misericordia hacia los pecadores que ya el Señor venía impartiendo por todas aquellas ciudades. Estas enseñanzas los fariseos no la entendían porque ellos entendían lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, que era por medio de la ley. Por medio de la ley ningún pecador podía ser salvo. Pero ahora Jesús viene con un nuevo mensaje, viene con un vino nuevo. Y el vino nuevo es decirle al pecador que hay esperanza para él. El vino nuevo es decirle a los publicanos, a los recaudadores de impuestos, es decirle a los pecadores por todo el mundo de que hay misericordia de Dios para ellos. Hay una nueva esperanza de recibir el perdón de sus pecados. Y en general entonces Jesús se estaba refiriendo al nuevo pacto como el vino nuevo. Y en este caso, ¿cuál sería el odre viejo? El odre viejo sería entonces la antigua ley del Antiguo Testamento, la ley mosaica, la cual era muy importante, pero en este caso no podía salvar a nadie. En su momento, cuando fue utilizada, la ley fue muy importante y todavía es importante en el sentido de que la ley manifiesta la voluntad de Dios. Pero a la hora de salvar, a la hora de perdonar, esa ley ya no cumple propósito. Ahora es el vino nuevo que traía el Señor, el nuevo mensaje, el nuevo pacto que el Señor traía por medio de su muerte, por medio de su sangre y por medio de su resurrección. Este era el vino nuevo que ahora realmente iba a poder salvar a los pecadores y darle perdón de sus pecados y consiguientemente la vida eterna. Pero ahora, en este caso, ¿cuál sería el odre nuevo? Bueno, pues el odre nuevo serían aquellas personas que realmente reciban este mensaje con gozo. El odre nuevo se trata de una nueva mentalidad, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver a Dios. Son personas que ven a Dios, pero no aquel Dios que viene a condenar, no aquel Dios que viene a criticar, a darte el pago por tu pecado, sino aquel Dios que viene con misericordia por medio de su Hijo Jesucristo. Es aquella mentalidad que ya no usa la ley para juzgar, sino que usa la misericordia para perdonar. Y si pudiéramos aplicarlo a estos tiempos modernos, hay muchos que estamos intentando, muchas congregaciones, muchas iglesias, muchos líderes, muchos pastores, que tristemente todavía estamos dándonos a la tarea de seguir echando el vino nuevo que trajo el Señor en odres viejos. Y quizás usted diga, bueno, ya yo no me rijo por la ley de Moisés, yo no me estoy guiando por el Antiguo Testamento, yo creo en el nuevo pacto, yo creo en el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a traer salvación y vida eterna y perdón de pecados. Sí, pero cuando observamos la vida de muchos creyentes, de muchas iglesias, de muchos cristianos, al menos yo, no sé usted, al menos yo noto que todavía estamos echando el vino nuevo en odres viejos. Por ejemplo, hoy en día tristemente todavía persisten muchas tradiciones que lejos de ayudar están estorbando.
el mensaje del Evangelio. Y no le digo tradiciones me refiero a tradiciones que se convierten en leyes. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, en muchos mandamientos de hombres que ya no cumplen propósito. Por ejemplo, todavía hoy en día muchas congregaciones persisten en seguir congregándose en templos, cuando el mismo Señor ya había dicho que Él no habitaba en templos de manos hechos por manos de hombres, sino que el templo ahora del Espíritu Santo, el vino nuevo que trajo el Señor, nos está diciendo que el templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Tú y yo somos la iglesia. Y todavía hay muchos que siguen reforzando el odre viejo, siguen tratando de arreglar el vestido viejo con el remiendo nuevo que trajo el Señor. Y lo uno está tirando de lo otro. Se está rompiendo los odres viejos, porque mientras el Señor está diciendo, ustedes son mi templo, todavía persistimos en muchos lugares seguir decorando y gastando gran cantidad de finanzas en los templos, cuando somos nosotros los templos del Espíritu Santo. Cuando somos nosotros en donde Dios ha querido y escogido habitar. Todavía tenemos muchas tradiciones que las hemos traído del Antiguo Testamento y estoy observando que en muchas iglesias en el mundo entero vivimos en una cultura veterotestamentaria. ¿A qué me refiero? A que a pesar de que vivimos bajo el nuevo pacto, en muchas iglesias se vive en una cultura como si estuviéramos todavía bajo la ley. ¿Y a qué me refiero también a cultura veterotestamentaria? Es que no es que no sea importante, pero es que tristemente estoy notando que el Antiguo Testamento, hace muchos años estoy notando que el Antiguo Testamento y las enseñanzas y la historia del Antiguo Testamento están tomando mucho mayor relevancia que las historias y las enseñanzas del Nuevo Pacto. Y no es que las historias y las enseñanzas del Antiguo Testamento sean menores, pero si vamos a pensarlo bien, el vino nuevo, el nuevo pacto, es lo que más relevancia tiene, porque fueron las enseñanzas y son las historias de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted ve las enseñanzas y los mensajes en muchas congregaciones, ¿de qué son? Del Antiguo Testamento, de David y Goliat, Moisés cuando dividió el Mar Rojo. Y vuelvo y repito, no quiere decir que esas historias no sean importantes, sino que como tienen tanta relevancia, el mensaje del Nuevo Testamento se pierde en el mar. Se pierde esa gota de las enseñanzas del Nuevo Testamento, se pierde en el mar de historias del Antiguo Testamento. Incluso a los niños, cuando se les enseña, se les habla muy poco acerca de Jesús. Cuando tú le preguntas a un niño ¿qué conoce de la Biblia? Conoce la historia de Abraham, conoce la historia de Josué, conoce la historia de David, de Moisés, pero pocos conocen las historias de Jesús y el propósito de Jesús, y no dominan el mensaje del Evangelio. ¿Y dónde lo podemos notar también esta cultura del Antiguo Testamento todavía persistiendo en estos tiempos, cuando debemos vivir realmente bajo el nuevo pacto? Por ejemplo, en el nombre de muchas congregaciones. Cuando la mayoría de las congregaciones, cuando asumen su nombre, están inspirados en historias y en pasajes del Antiguo Testamento. La iglesia, por ejemplo, Jehová Jireh, la iglesia Betel, pocas
realmente son pocas las congregaciones que persisten en llamarse, en identificarse con pasajes y nombres del nuevo pacto. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que tener un nombre inspirado en el Antiguo Testamento sea malo. Pero si usted se pone a pensar, estamos realmente enfocándonos en el odre viejo, cuando el Señor viene a traernos vino nuevo. Entonces, yo creo que es tiempo, hermanos, de asumir una nueva mentalidad bajo el nuevo pacto, una mentalidad que nos hable no de las promesas del Antiguo Testamento, de te entregaré todo lugar que pisare la planta de tu pie. No, ya esa promesa es del odre viejo. Esa fue una promesa dada a Abraham y a los patriarcas, a los antiguos. A Josué, en cualquier lugar que pisara la planta de tu pie será nuestra, pero no es esa promesa ahora no aplica para nosotros. Muchos usan la promesa también, la gloria postrera de este lugar de este templo será mayor que la primera. Tampoco esa promesa se aplica para nosotros, porque esa fue promesa para el templo de Jerusalén, para los tiempos de Salomón, pero ya esa promesa no aplica a nosotros. Para ahora, como dice el apóstol Pablo, para nosotros hay preciosas y grandísimas promesas. Para nosotros, los que vivimos bajo el nuevo pacto, el vino nuevo es mucho mejor, como ocurrió ahí el milagro que hizo el Señor en las bodas de Canaán. El vino que trajo el Señor era mucho mejor, lo dijo el mismo Maestra Sala. Este vino es mucho mejor. Usted ha dejado el vino mejor para lo último. Y así mismo ha sido nuestro Señor. Ha dejado el mejor vino para nosotros. Quiere decir que espiritualmente tú y yo estamos en mejor posición delante de Dios. Y vuelvo y lo repito, y creo que está respaldado en la palabra de Dios. Tú y yo estamos en mejor posición espiritual que David, que Moisés, que Abraham, que Josué, que Daniel. Porque incluso a nadie de estas personas Dios le había prometido que iba a habitar en ellos. Dios habitaba en ellos por momentos, por medio del Espíritu Santo, en momentos específicos, momentos especiales, pero no que iba a habitar todo el tiempo en ellos. Y eso es una bendición que tenemos nosotros. Ni para Josué, ni para ninguna de esas personas se rasgó el templo, dándoles acceso libre el velo del templo, dándoles acceso libre a la presencia de Dios. Ese privilegio solamente lo tenemos tú y yo, porque Cristo vino a traernos el vino nuevo. Entonces, lo que exhorto, hermanos, a través de esta reflexión, es que comencemos a asumir una nueva mentalidad, una mentalidad de vino nuevo, una mentalidad del nuevo pacto. No estoy diciendo que rechaces las historias y las enseñanzas del Antiguo Testamento, sin embargo, sino que simplemente las tomes como apoyo, pero que no se conviertan en tu mentalidad, en tu cultura, porque ya pasó. Dice ahí en 1 Corintios, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y no se refiere solamente a tu vida pasada, sino también a todo lo viejo que ya se hizo, que ya fue. Entonces, hermanos, empecemos a asumir una mentalidad, vuelvo y repito, bajo el nuevo pacto, una mentalidad de misericordia, donde lo más importante no sean las tradiciones de los hombres. Una nueva mentalidad donde a nadie se le llame ladrón por no dar el diezmo, porque el diezmo también era una responsabilidad bajo el Antiguo Testamento. ¿Para qué era el diezmo? Para el sacerdocio. El diezmo era para sostener al sacerdocio, a la tribu de Leví, que era la única tribu que Dios decidió que no debería trabajar.
porque estas personas estaban separadas, estaban dedicadas, consagradas para Dios, una tribu completa dedicada para Dios. Entonces las demás tribus debían entregar los diezmos para que esta tribu se sostuviera, para que el cuerpo, el pueblo de sacerdotes se sostuviera. Pero ahora, bajo el nuevo pacto, dice la palabra de Dios que todos, tú y yo, somos sacerdotes. Entonces, ¿para quién vamos a recoger los diezmos? ¿Para nosotros mismos? ¿Es así? ¿Todavía creen que el Señor persiste en que recojamos diezmos para sostener a los sacerdotes, siendo cada uno de nosotros, hombres y mujeres en Cristo, dice la palabra de Dios que somos pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio? Entonces todos somos un pueblo en Cristo, todos somos sacerdotes delante de Dios. Entonces, ¿para quién estamos recogiendo los diezmos? Es a esa mentalidad a la que me refiero. Muchos de nuestros cultos siguen siendo a la manera del Antiguo Testamento, donde un sacerdote se paraba en un altar y el sacerdote traía la presencia de Dios al lugar. Cuando dice el Señor que bajo el nuevo pacto, el Señor vino a habitar en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu Santo. No existe ya nadie especial, no necesitamos de un sacerdote, de alguien especial que venga, que se pare en un altar y venga a traernos la presencia de Dios, o venga a traernos las promesas o el perdón de Dios, porque el Señor lo ha dado después de su muerte en la cruz y haber resucitado al tercer día. Ya ese privilegio lo tenemos cada uno de nosotros. Lo tienes tú, lo tengo yo. Tenemos al Espíritu Santo. Cualquiera de nosotros puede ministrar a Dios directamente y atraer la presencia de Dios hacia su vida. No necesitamos a nadie especial para eso. Y es triste cómo hoy en día muchos hombres alcanzan gran prominencia como los ungidos de Dios. Y no estoy criticando a los ungidos de Dios. Todo aquel que sea un ungido, una ungida de Dios, bienvenido sea. Pero resulta que en el nuevo pacto y bajo el nuevo vino, todos podemos ser los ungidos de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, hermanos y hermanas, vivamos con el vino nuevo. Disfrutemos del vino nuevo, que es para todos. Y no lo echemos en el odre viejo de nuestras mentalidades plagadas de tradiciones y de enseñanzas ya gastadas, de cosas que del Antiguo Testamento que ya no aplican, simplemente no aplican bajo el nuevo pacto. No aplican, no sirven, ya no sirve. No sirve que nos vayamos a un altar a buscar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios la podemos encontrar donde quiera, porque el velo del templo se rajó. Eso significa que ya no necesitamos un altar. Un último ejemplo donde podemos ver esta mentalidad del Antiguo Testamento es en las canciones, en las alabanzas. Cuando escuchamos, la mayoría de las alabanzas son temas inspirados en el Antiguo Pacto. Allí estaré en el altar y buscaré la nube de tu presencia. Y son cantos muy bonitos. Pero ¿por qué no hacemos más cantos acerca de la sangre de Cristo, del nuevo pacto de Cristo, de la resurrección de Cristo, de los milagros de Cristo, del perdón de sus pecados, de la gran oportunidad que Cristo vino a darnos, el regalo de la vida eterna? Cantemos más acerca de eso.
No estoy diciendo que no cantes inspirado en el Antiguo Testamento, en los Salmos, pero ahora tenemos un vino nuevo. Tenemos una razón mucho más superior para celebrar y alabar a nuestro Dios. Entonces, hermanos y hermanas, reflexionemos acerca de estas palabras. Aprendamos a disfrutar del vino nuevo. Apliquemos el vino nuevo en nuestros corazones renovados como odres nuevos. Odres que no estén plagados con tradiciones, con antigüedades o con falsas enseñanzas o con promesas que realmente fueron de Dios para una época, pero ya ahora bajo el nuevo pacto ya no aplican ya. En ese odre el vino nuevo no se puede conservar. Por eso dice ahí en Romanos capítulo 12 que renovemos el espíritu de nuestra mente para que sepamos cuán agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.